Además de lo que nos cuesta. ¿Alguien Puede le incluiría ser algo más? o sea, lo que involucra entregarlo, no sé, por ejemplo, el empaque. Ok. Y por ejemplo, ¿cómo le llaman cuando ustedes compran a distancia? El envío, ¿no? El envío. Eso es parte del costo de adquisición. ¿Qué más? ¿El costo por hacerlo? ¿O? Bueno, digamos, ahorita estamos viendo el punto de vista del consumidor. Pero sí, si tú fueras desarrollador, lo que nos cuesta comprar algo o lo que nos cuesta hacerlo. ¿Sí? Y costos de transportación, lo que nos costaría enviarlo o lo que nos costaría los viáticos, por ejemplo, ¿no? Para instalarlo. Más, Profe, ¿sí? Así van a este, poner una ventana, una cosa que compren la ventana, pero ahí no termina su costo de adquisición. Involucra también cuánto le van a pagar a alguien para que la instale, la ponga. ¿Qué más? ¿Qué más? profe, ahí entrarían los impuestos. Sí, sí, si hay impuestos incluidos también, ¿no? Tal vez haya un impuesto de importación, ¿no? Sí, sí, también. O vaya, el IVA lleva implícito muchas veces, ¿no? Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, en hospedaje les dicen el hospedaje y aparte los impuestos, aparte el IVA y aparte hay estados que tienen un 2% de impuesto, algo así. También hay. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el concepto es que el costo de adquisición es todo aquello necesario hasta que el bien esté a punto. ¿Sí? Esté funcionando, tal y como debe ser. Puede ser, por ejemplo, hablando de coches, puede ser seguros, el seguro del coche, o si en un momento determinado sale sin verificación, bueno, la verificación inicial, todo aquello que necesiten hasta que el bien esté funcionando normalmente. Puede ser capacitación, por ejemplo. Todo aquello hasta que el sistema, el bien o sistema esté funcionando normalmente. Que a veces dicen, anda, pues dame cuánto cuesta. No, no solo es cuánto cuesta. Es si hay que pagar instalación, es si hay que pagar impuestos, es que hay que pagar capacitación, todo. Hardware, no sé, todo aquello necesario para que el bien o sistema esté funcionando normalmente. ¿Sí? ¿Y el de mantenimiento? Sí. Ok. ¡Tarán! Casi por obviedad, ¿no? A ver, díganme los costos de mantenimiento.
¿Ejemplos? ¿Ejemplos? Por ejemplo, de un carro de la tenencia, el servicio, ¿no? Sí, tenencia, verificación. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? No sé, profe, La se me ocurre limpieza de la como maquinaria. Limpieza de la maquinaria, por ejemplo, afinación, frenos, alineación, balanceo, etcétera, etcétera. Todo lo que implica la parte mecánica del coche. ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, repararlo en caso de que choque, un daño estructural. Sí, sí, también. ¿Qué más? La gasolina, profe. La gasolina, sí. ¿Qué más? ¿Refacciones? Sí, aquí claro, en afinación, digamos, el mantenimiento de la parte mecánica, incluyendo mano de obra y refacciones. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nos falta algo? ¿Nos falta algo? Ok. ¿Sí? Bueno, y ahora viene la pregunta rara, ¿y eso qué tiene que ver con algoritmos computacionales? Son cosas que tenemos que tomar en cuenta pues al momento de desarrollar el software, ¿no? Sí, ok. Aquí viene una parte muy interesante, que es la siguiente. Resulta que uno se debe preguntar la vida del bien y en qué momento ese bien alcanza su carga máxima. A ver. ¿Alguien me puede decir en qué momento un sistema como el SAIS tiene su carga máxima? ¿En qué momento será el momento de la mayor demanda? las En descripciones, las profe. opciones. Seguramente en las inscripciones. Entonces resulta que ahí, en ese momento de la carga máxima, el diseño debe soportar la carga máxima. Y las pruebas deben involucrar la carga máxima. Y lo primero en verificarse debe ser que soporte la carga máxima. A ver, está medio raro este asunto. A ver. Ahora sí, ya entramos a materia de algoritmos computacionales. Algoritmos computacionales no tanto en programación, sino algoritmos computacionales aplicados. A ver, si yo necesito hacer un SAES o un PIRAE,
Lo primero que debo hacer es verificar que mi diseño va a soportar la carga máxima, diseñar pruebas de qué manera confirmo que sí va a soportar la carga máxima, y lo primero que hago en la programación es que soporte la carga máxima con un software que simule que los alumnos se están inscribiendo. ¿Por qué no comienzo por reportes? ¿Por qué no comienzo con pantallas bonitas? ¿Por qué? Pues no comienzo porque resulta que si falla esto, ya no tiene sentido que haga todo lo demás. No sé si me logro explicar. Sí, profe. ¿Sí? A ver, ¿y qué pasa si hago todo y al final no lo soporta? No sirve de nada. Pues sí, lo más probable es que ya no sirva para nada. Yo sigo con la tónica de por qué tono en el PIDAE, ¿no? Entonces, los dos primeros puntos a verificar, bueno, hay varios puntos a verificar, pero lo primero que se confirma es la parte crítica. A ver, ¿qué significa? Registro de celulares. ¿Cuál es la parte crítica del registro de celulares? El sistema de registro de celulares. Bueno, hay varias partes críticas ahí. Una es la normatividad. ¿Es legal? O sea, es una pregunta interesante. ¿Quién va a manejar los datos? ¿Existen las leyes que permitan hacer un sistema de ese tipo? Segundo, la seguridad. ¿Cómo vamos a verificar que no se vayan a robar la información? Y tercero, la carga máxima. ¿Cómo sabemos que el sistema que va a hacer va a aguantar tantos millones de celulares? Y segundo, el costo de adquisición, el costo de desarrollo y de mantenimiento. Con todo lo que implica, ya lo dijimos, el costo de adquisición. Bueno, si estas cuatro, alguna de ellas no enlaza bien, no se desarrolla el sistema. ¿En dónde entran algoritmos computacionales? Aquí. ¿Sí? Esta es materia más de seguridad informática. Este es un tema más de administración de TI. Y esta es una parte de normatividad que, aunque no es directo de TI, el de TI debe de estar enterado y preguntar muchas cosas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, oigan, ¿cuál va a ser el enlace de la protección de datos personales con la normatividad? ¿Cómo vamos a ver que el RENAU no viola ninguna normatividad existente? Si ustedes fueran directores de TI, es de las primeras preguntas que deberían hacer. De hecho, por este lado está parado justamente está parado ahí el RENAUT. Hicieron ahí presentaron algún proceso que, si no mal ubico, de amparo, y está detenido el RENAUT, ¿no? Un director de TI, desde luego diría, bueno, más bien a él le preguntarían, oye, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad de los sistemas para que no se permita que vayan obteniendo delincuentes datos confidenciales? El DTI diría, a ver, ¿cuál es mi carga máxima y cómo vamos a garantizar que esa carga máxima sí sea soportada por el sistema? Y la administración de TI debería preguntar aquí, que es algo que los diputados deberían decir, oye, yo no te puedo aprobar una ley si no hay un soporte en cuanto a que podemos absorber los costos de desarrollo y del mantenimiento del sistema. ¿Sí? ¿Sí me logro explicar dónde están los algoritmos computacionales? Claro, no es un algoritmo de ordenamiento, no es un algoritmo de búsqueda, pero es un tema como el que estamos viendo, cargas máximas. Conocí un sistema, por confidencialidad no cito la fuente, pero donde alguien cobraban $2 millones, ya habían recibido más de la mitad, estaban en las pruebas finales, ya estaba todo, reportes, todo, pantallas de capturas y demás.
Y curiosamente, cuando llegó este tema, pues que no era poco, era un sistema para 720 máquinas, 720. Entonces, se caía, levantaban 100, 200, 300, se caía, modificaron, total, mandaron a traer al experto completamente, al experto internacional y dijo, es que está mal el diseño. Bueno, es que hay que cambiar el diseño, no, sino es que cambiar el diseño involucra cambiar toda la programación, rehacer todo. Como si hubieran hecho un edificio mal hecho estructuralmente. Pues no, es que no es que le meta un castillo a algo, no aguanta. Entonces hay que rehacerlo todo y finalmente optaron por algo muy curioso. La empresa devolvió a una entidad de gobierno más de $1 millón a condición de que ellos le devolvieran toda la documentación y que no quedara y que no lo penalizaran en otros proyectos. ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría si hubiéramos comenzado por lo que ahorita está iluminado? Lo más seguro es que de todos modos no hubieran podido, pero en lugar de devolver $1.200.000, se hubieran devuelto $200.000. Perdón, en lugar de $1.200.000, se hubieran devuelto $200.000. O sea, les hubiera costado la sexta parte. ¿Por qué? Porque se hubieran dado cuenta rápido que no soportaba. Tal vez en ese momento, si hubieran traído al experto internacional, les hubiera dicho, bueno, hay que rehacer todo, pero no es lo mismo rehacer el 20% del sistema que el 85% del sistema. ¿Me logro explicar la idea? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo ves, Angélica? Angélica Villegas. Me parece muy bien, profe. ¿Sí? Sí. Ok, ahí les voy ahí que una pregunta, Diana. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué opinas? ¿Te habías hecho esa pregunta? ¿Te habías hecho esa pregunta, Angélica? La verdad, no. ¿Y qué opinas? ¿En qué momento se dará la carga máxima? No, pues ahí la verdad sí no sé. No sabría decirle, profe. ¿No? ¿Alguien quiere opinar en ese sentido? Supongo que es de acuerdo al presupuesto que se tenga para pensiones, ¿no? O sea, cuando haya más adultos mayores, qué cantidad de dinero que se les puede dar, ahí es donde alcanzaría su punto máximo, su carga máxima. Ok. Ok, su compañero dice bien cuando haya que pagarles a todos, pero ahorita quiero rescatar otro concepto, que es este. Ya se ve una pirámide poblacional, ¿no? Sí, Ok, Sí. hay dos puntos interesantes. Uno, obviamente, cuando se les pague a todos, porque ahorita solo hay algunos estados. Pero resulta que aunque la pirámide, esta línea verde era del 2000, esta violeta era del 2010, esta naranja verde ya con las barras completas es del 2020, está actualizada. Indudablemente esto se va a ir aplanando de alguna manera. O sea, va a llegar un momento en donde como que sea más un rectángulo, puede ser. Pero curiosamente, si ustedes observan la parte de arriba,
Las personas mayores ahorita son relativamente pocas. Pero conforme esto se vaya aplanando, las adultos mayores van a ser más. Entonces, el presupuesto que ahorita se está proyectando, tal vez dentro de 20 años se duplique por el puro efecto de lo que es la pirámide poblacional. Poco a poco va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando. No sé en qué momento se estabilice. Yo le calculo, sin tener más datos en la mano, hacia, como diría mi abuelita, ojo de buen cubero, que en unos 20 años se va digamos, a dejar de incrementar por el efecto de la estructura poblacional. Entonces, la pensión de adultos mayores tal vez dentro de unos 20 años a cargue, digamos, se dé su carga máxima. ¿Cómo ven? ¿Habían pensado en eso? La verdad no. Y este aumento de, o sea, va a haber más personas adultas mayores, ¿no? Sí. Este cambio sería, digamos, referente eh, a la medicina o algo así. No, es que acuérdate que se está proyectando aumentar la pensión, primero hacerla nacional y después aumentar la población el monto de la pensión de adultos mayores. A ver, yo no puedo decir en este momento si es bueno o malo, o sea, tiene pros y contras. Lo que estoy diciendo es que idealmente los legisladores cuando aprueban una ley así deben hacer una proyección de carga máxima a futuro. Es decir, en este sexenio tiene que apartarse tanto, en el próximo tanto, en el próximo tanto, en el próximo tanto, hasta que finalmente quede ya como que estacionado. O sea, quiero decir ya como que el número de adultos mayores ya va a ser constante. Pero ahorita, por el efecto de la pirámide poblacional, cada vez va a haber más adultos mayores, más adultos mayores, más adultos mayores. Entonces, ellos en teoría deberían tener hasta una tabla proyectada de cuánto va a aumentar cada año lo destinado a este programa hasta que alcance su carga máxima. ¿Sí? Lo que están hablando es una proyección de por lo menos yo creo unos 30 años a futuro. ¿Habían pensado en eso? Temas de economistas, de macroeconomistas. ¿Cuál es la proyección en los próximos 30 años de la pensión de adultos mayores? Si no, en teoría, si no tienen esa proyección, los legisladores no deberían aprobar programas de este tipo, aunque fueran buenos, por todavía falta de información para tomar las decisiones con la debida fundamentación. Que depende de la contracción poblacional, como usted dice, a proyección de que unos 20 años. Por ejemplo, en Europa la edad media eran más jóvenes, pero ahorita ya tienen más adultos, y en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Sí, sí, en Japón, por ejemplo, que es el lugar más longevo, eso es casi un rectángulo. Bueno, incluso hay menos jóvenes que adultos, ¿no? O sea, es un efecto muy peculiar. Entonces, México no llega a esos casos, pero como dice su compañero, sí, sí es un efecto que se está dando cada vez más y en los de países desarrollados es exageradísimo. Por eso pegó tanto la pandemia en Europa. O sea, la cantidad de adultos mayores era tan alta que el impacto del COVID fue mucho más elevado. Sí, acuérdense que en general entre mayor edad la probabilidad de fallecimiento es más alta. Entonces, si combinaron un impacto fuerte de COVID con alguna, tal vez un plan no muy bueno para enfrentarlo con la pirámide poblacional, los efectos en algunos países como Italia y España fueron muy fuertes, ¿no?
¿sí? México no sufrió tanto en ese sentido del aspecto de la pirámide. Sufrió por otros aspectos, ¿no? Sí. Pero vaya, a lo que quiero llegar, y este ejemplo es básicamente cuál es tu carga máxima, que tiene que ver con el costo de mantenimiento. ¿Cuánto te costaría seguir manteniendo este programa eh, como lo estás aprobando en su funcionamiento normal? Y en este caso se combina con que ese programa cada vez te va a ir costando más y más. ¿Puedes aprobarlo? Puedes aprobarlo. Yo no digo que no. Lo único es que ya, digamos, con la debida fundamentación del costo a futuro. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe. No, profe. ¿No? Angélica, ¿cómo ves? Angélica Villegas. Aquí estoy. Pues sí, está como que interesante ver todo esto. La verdad no lo imaginaba hasta ahorita. Sí. Sí, Angélica, y por eso les pedimos que hagan torres de Hanoi, no para que midan los discos. Dirán, no, es que esta es una vacilada, estoy moviendo discos. No, a ver, el problema es que vayan viendo, ahora sí que en un ejercicio sencillo de torres de Hanoi, que va pasando al aumentar el número de datos, para que después ese concepto de cómo va aumentando según el número de datos, cómo va aumentando a lo largo del tiempo, lo vinculen ahí en temas aplicados, como en este caso, pensión de adultos mayores. Pero lo pueden aplicar en muchísimas cosas. O sea, ¿cuál es mi carga máxima en el PIDA? Inscripciones. No, primero valídame que el diseño va a soportar tu carga máxima. ¿Cuál es la carga máxima de los sistemas bancarios? Pues el Buen Fin y diciembre. Valídame que tu sistema va a aguantar la carga máxima de esos dos puntos. Y si todavía no has logrado un diseño que logre aguantarla, pues ya para qué le seguimos con reportes y con pantallas y demás si no has logrado un diseño que soporte eso. Y de hecho, ese concepto de empezar por la parte arquitectónica crítica es una de las principales recomendaciones de una técnica metodológica que la han de haber oído que se llama proceso unificado, cuya diagramación es OML. ¿Sí? Pero cuando ven proceso unificado, ven casos de uso, ven diagramación UML y casi nunca, bueno, muy pocas veces hacen hincapié en ese concepto que es primordial. Comenzar por una iteración que es la parte arquitectónica que demuestra que la parte crítica sí va a funcionar. Si la parte crítica no funciona, ya no podemos seguir a otras iteraciones hasta no solucionar esa parte crítica. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Profe, Sí. pero para probar la parte crítica, es decir, como ya la carga que aguante la carga, sí mínimo hay que establecer que ya funcione, digamos, que la idea del programa ya funcione, ¿no? A lo mejor no que se vea bonito y que ya tenga interacciones de más, sino que, por ejemplo, en una banca, pues que se pueda hacer una transferencia, ¿no? Que funcione. Sí, lo que haces básicamente es hacer, primero levantas la funcionalidad general, no a detalle, la general. Lo más típico es con casos de uso o si te vas por programación extrema, historias de usuario. Y ahí obviamente detectas la parte crítica y si haz de cuenta son 40 pantallas, pues programas 3 de la parte crítica y si son 50 reportes, programas 3 o 4 para ver los resultados y después haces un simulador. Hay herramientas automatizadas que hacen esa simulación que te permita de alguna manera como que pues sí, esa es la palabra, simular todas las transacciones, como dices, ya con esa parte de la programación a nivel transaccional. O sea, por decirlo de esa manera, tú ya tienes tu programación de la parte transaccional, pero en lugar de tener millones de máquinas que te están haciendo peticiones, tienes simuladores que te están haciendo las peticiones como si vinieran de millones de máquinas. Y ya tu parte de tu programación transaccional
y está activa y te lo arroja con 2 o 3 reportes que ya programaste reales y 2 o 3 reportes que las hiciste únicamente para ver cómo se está desarrollando esa parte crítica. Entonces, por decirlo así, tú ya programaste el 10% de tu sistema. ¿Sí? Si ya todo funciona bien, bueno, ya vas ahora sí diciendo, bueno, ya vi que se va a soportar, programo módulo 1 y lo libero, programo módulo 2 y lo libero y así me sigo, ¿no? Pero ya vi que sí se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es la parte crítica? Dependiendo del sistema, por ejemplo, una empresa lo que pedía era que pudieran controlar el tiempo en un examen y que a los 20 minutos se les cortara el tiempo, que ya no pudieran capturar más los usuarios. Para él esa era la parte crítica, porque si no podías controlar el tiempo, ya no tenía sentido hacer todo lo demás. Entonces pidió una demo en su servidor, en sus instalaciones, y fue muy honesta. Le dijo, ustedes son los ganadores del concurso, pero antes de firmar, quiero estar seguro. Si ustedes lo logran, con ustedes firmamos. Si ustedes no lo logran, no hay contrato. Y la empresa dijo, oye, espérame, yo voy a hacer 10% de desarrollo y ¿quién me lo va a pagar? Y la empresa dijo con toda la ansiedad, a ver, si tú haces ese 10% de desarrollo y funciona, pues ya adelantaste 10% de tu proyecto. Pues firmo contigo y te lo pago. Pero si no funciona, ¿para qué te lo pago? Lo cual suena lógico, ¿no? O sea, quiero 10 puertas de estas con tal chapa, pues ponme una y si funciona, pues ponme las otras 9 y te pago las 10. Pero si no funciona, pues ya, ¿para qué te mando a hacer el trabajo? Y si no funciona esa puerta, pues ni modo que te la pagues si no funcionó. Oye, pero ¿cómo sé que... ¿y cuál es la garantía? Pues la garantía que tienes es que si funciona, tú eres el ganador, a ti te lo voy a encargar. O sea, te prometo que a nadie le voy a encargar este proyecto más que a ti, siempre y cuando me pongas esa puerta y yo ya sepa que van a funcionar. Bueno, para ello la parte crítica era el control de tiempo, ¿no? No era la carga máxima, era el control del tiempo. No tienen un problema de carga máxima, pero sí de control del tiempo. Para otros, la parte crítica puede ser la seguridad. ¿Sí me logro explicar? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la recomendación de procesos unificados comienza por la parte crítica. Demuestra que la parte crítica va a funcionar antes de seguir en tu desarrollo. Obviamente aplica solo en sistemas que no estamos seguros que la parte crítica va a funcionar. Si fuera a hacer un programa en lenguaje C que haga algo sencillo, pues ya, dice, ahí no hay parte crítica, de una vez hago el programa, ¿no? ¿Seguimos bien? Eric Martínez, ¿qué opinas? Eric Martínez, ¿andas por allí? Sí, ¿ya me escucha? Sí, Que sí, ya tenía te escucho. parado. Sí. Sí, del problema, En general, de lo que hemos comentado, ¿alguna opinión que tengas? pues yo creo que es importante tener una estructura siempre y pues poder seguirlo, porque pues de eso dependen prácticamente muchas empresas, bueno, casi todo. Ok. Ahora, Eric, de Torres de Hanoi, ¿ya lo hiciste? Sí, ese ya. ¿Y qué tal te quedó el tiempo? ¿Puedes compartir pantalla o no puedes compartir pantalla? No, bueno, es que lo tengo en el teléfono, pero es que Ok, no lo tengo no te descargado. preocupes. No te preocupes, sé que algunos Pero están sí en me tomé teléfono. tiempo. Ujú. Ok. ¿Alguien que pueda compartir su pantalla de tiempos? Yo, profe, si quiere. ¿Ya tienes permiso para compartir? Dejo de compartir.
Ok, entonces todo esto, este ejercicio de torre de Hanoi es para que vayan viendo en algo que crece desmesuradamente qué pasa con el tiempo. Y si ustedes les encargaron un sistema así, dijeran, pues espérame, ¿hasta qué número vas a llegar para decirte si mi sistema aguanta o no? ¿Sí? A ver, por ahí, ok, aquí tenemos, por ejemplo, una, bueno, está a punto de mostrarse a la 1, a las 2, a las 3. Este ejemplo, dice, no, es que las clases que se transmitan en vivo, ¿estás seguro que quieres eso? Sí, vamos a hacer una prueba de concepto y una prueba real. Vamos a intentar transmitir una clase real. Y los que dicen que se transmitan las clases, no han visto que a veces el problema no es tanto la imagen como el sonido. Es difícil que el sonido salga bien si nada más agarran una celular y lo graban, ¿no? Pero en fin. Entonces, todo eso de simular algo lo más cercano a lo real y de la carga máxima es algo que deben tener presente. Y para entender la carga máxima es justamente estos temas que estamos viendo en algoritmos computacionales como primer acercamiento. Ok, ahí está tu programa. Bien. A ver, venos diciendo. Ah, bueno, pues acá está la codificación. Ok, Pues bueno, aquí empiezo ok. asignando unas variables de tiempo, ¿Eh? que son pues el tiempo inicial y el tiempo final, ¿no? Aquí establezco, esta es parte del algoritmo que tomé para Sí. la resolución de los discos tal cual. Sí. Em, Aquí pues veo el número de discos que se va a jugar y aquí es donde empiezo a tomar el tiempo, ¿no? Ok, La primera tiempo. medida de tiempo. Luego aquí llamo la función jugada. Se Y viene acá. perdón que ahí te interrumpa. Ahí si se fijan el tiempo, y esto es muy importante, solo involucra a los movimientos. Sí. ¿Sí? Sale. Ok, y ya se viene aquí a la función. Aquí, bueno, tal cual es el algoritmo de resolución. ¿Sí? Y el disco, estamos hablando de que ya es el último disco, el número ¿Sí? 1. Se empieza a mover y así se hace una función recursiva en donde todo el tiempo se va a estar llamando a sí misma mientras haya discos. Entonces, aquí se van intercambiando los valores de las torres. Por ejemplo, aquí puede ver que aquí está la torre 1 y aquí la torre 3. Y en este caso de abajo está la torre 2 y la torre 1. Y Van está tu moviendo. aumento de movimiento. Ajá, ¿Sí? Y aquí, perdón que te interrumpa nuevamente, algo muy importante, que es lo siguiente. No, creo que no comentamos tan a fondo recursividad. Una llamada recursiva es algo que se llama a sí misma con otros parámetros y que en algún momento esa llamada debe finalizar. O sea, debe haber un punto donde ya no hay llamada recursiva. En este caso, cuando ya no hay llamada recursiva, cuando hay un disco. exacto. Termina la función y ya regresa. Va a decir que va como en retroceso todas las veces que se ¿Sí? llamó. Se va ejecutando todo el código anterior. Y ya cuando termina de hacer todas las jugadas, toma el tiempo final y hace la conversión aquí, porque lo mide en tics. Ok. Eso lo convierte a segundos y ya despliega la información. En este caso, bueno, el tiempo para X discos fue D y el tiempo, ¿no? Ok. Y luego el número de operaciones que se va sumando aquí, tanto aquí como acá. Pero Esta, ¿por qué como dos veces? bueno, digamos que puede aumentar un cierto tic, ¿no? De acuerdo a, Ok, sí. Cuando es un disco y cuando es más de un disco, sí, correcto. ajá, y bueno, ya, esta es la referencia y este es el ejemplo. Ok. Aquí se ve cómo va poniendo a mover disco de la torre 3 a la 1, de la 2 a la 3 y así, ¿no? Este es el ejemplo con 20 discos. Para 20 discos se tardó 678 segundos, poquito más de 11 minutos. Y aquí está el número de movimientos que se hizo, Ok. 1.048.575. Esto, pues con la fórmula, sí da, ¿no? Sí, Es de 2 a la n menos 1. ok.
Y ya, pues eso, para 20 discos se tarda 678 segundos. Y no corriste tu programa, ¿no tiene la tablita de cuánto se fue tardando para cada prueba? No, así que nada Ok. más lo hice bueno, lo hice varias veces, ¿no? Pero el del registro que tengo nada más es de 20. Sí, ahí para ti, para todos, y también es, hagan la tablita. Ok. Hagan la tablita. ¿Ahorita lo tienes la máquina a la mano? ¿Para correr el programa? Sí. Sí. A ver, velo corriendo. Sí, voy. Vamos a empezar con 5 discos, que lo más seguro es que te va a decir 1 segundo o 0 segundos, no sabemos. Para 5 ni se va a notar, ¿eh? Te lo anticipo. Profe, Sí, yo también lo hice así, nada más que, bueno, se me ocurrió un caso en donde le agregue la función de sleep para que por cada movimiento, por cada jugada que se haga de mover los discos, sí. lo tome como 1 segundo y así, porque en la investigación que habíamos hecho, se suponía que, bueno, era una suposición de que si movíamos 20 discos, cada movimiento debía ser por lo menos de 1 segundo. Sí, Entonces, así el número bueno, el tiempo, segundos, va a ser igual al número de movimientos bueno, de operaciones que se hagan. Entonces, así va a dar también lo del 1.048.575, pero segundos, pero pues va a tardar mucho en hacer eso. Entonces, me imagino, no sé si eso es lo que quería llegar a usted. sí, lo que pasa es que si le pones un sleep de 1 segundo, no vas a poder notar el tiempo de máquina. Porque mira, ahorita mira, córrelo con 5, ahorita lo vas a notar. Y te va a dar, ve cuánto le va a dar. 35, vaya, 35 centésimas. Sí. Entonces, a ti ya te hubiera dado 31 segundos. Entonces, digo, a nivel de simulación humana es bueno ese sleep. Sí, indudablemente, sería lo más cercano a simulación humana. Pero a nivel tomar el tiempo máquina, sí ya no nos sería tan benéfico. Entonces, yo sí te recomendaría Sí, que ese porque sleep aparte tenemos que esperar a que pase 1 segundo para cada movimiento. Sí. Bueno, Y ahora, bueno, tome en cuenta que estos 35 centésimas son por el despliegue. Si no tuvieras despliegue y solo estuviera haciendo operaciones, ni lo verías. O sea, sería una milésima. Ahorita, como involucra despliegue a terminal, eso tarda 100 veces más que la por operación. Bueno, 100 es un aproximado, no lo sé realmente, pues. Pero nada que ver lo que esté pasando en el procesador con el tiempo de despliegue en terminal. Entonces, en concreto, sí quítale ese sleep para que midas el tiempo máquina. Y bueno, este es el tiempo propiamente de despliegue. A ver, vamos a correrlo ahora con... no se lo puse, no le puse el sleep. Sí. Nada más Ahora, lo consideré. vamos a 10. Fíjense, 3, 6, 35, ¿sí? Ahí tomen el dato. Ahora, con 11, en teoría se debería duplicar el tiempo. Debería ser cercano a 7.2. 7.3, de hecho. Ok, 7.8. Está medio raro, o sea, aumentó, pero bueno, más o menos sigue la tendencia. Si lo vuelves a correr ahora con un disco más, ya debería ser cercano a 15.6. O sea, vaya. A mí con Curiosamente, los 12 va y discos, vienen, o sea, no es precisamente el doble. a mí con los 12 discos me dio 31 segundos con... Sí, eso ya varía mucho de máquina a máquina, ¿eh? Sí. Pero a lo que quiero llegar es que se va duplicando. Ahorita si lo vuelves a correr, pues tal vez te dé 27. Aquí si se fijan, no está lejos de que nos salga exacto el doble. Pero al mismo tiempo, sí notamos un incremento muy fuerte en tiempo. Eran 13, ¿no? Creo, los discos.
De ¿sí? hecho, haciendo pruebas, me di cuenta que tenía, por ejemplo, no sé, otras cosas abiertas. Entonces, ya estaba como al 20% mi procesador de uso, ¿no? Y corriendo el programa subía al 40% y se tardaba más si tenía más cosas abiertas que si corriera nada más el programa solito. Sí, hay muchas variantes y si tienes, por ejemplo, indudablemente también si está trabajando en el procesador, si el procesador tiene múltiples hilos, por ejemplo, puede llegarte a variar. Pero por ejemplo, aquí ya se acercó a 24, esperamos un poco más, 27. Entonces, sí, no se está comportando al doble precisamente, está bajando un poco. Si en la siguiente corrida que te voy a pedir que la hagas, en teoría no debería ir a 48. Lo que estamos observando es que se tarda un poco menos, tal vez no, ya no sean 48, tal vez sean 45, pero aunque no está saliendo exacto el doble, el doble, el doble, estaremos de acuerdo que se incrementa de locura. O sea, sería inalcanzable seguir aumentando el número de discos. Si les digo, hagan un programa que llegue a 50 discos, pues nunca van a terminar en la corrida, ¿no? ¿Qué opinas, Christopher? Christopher, ¿andas por ahí? Laura Martínez, ¿qué opinas? A ver, vamos a hacer una última corrida con uno más. ¿Qué opinas, Laura? ¿Qué opinas, Christopher? Sí, ya sabemos que andas por ahí, Christopher. ¿A ti qué te dio, Christopher? Más o menos sí soporta, sí el tiempo se va haciendo proporcional al número de discos. A mí el tiempo me tardó mucho. ¿Y cuánto es mucho? No recuerdo, ahora déjame ver. Ok, Christopher, no soporta más de 10 seguramente porque ¿qué tipo de variable estás usando, Christopher, para contar los movimientos? ¿Entera? Ah, caray. ¿Double? ¿Y no te aguanta más de 10? Sí está medio raro que no te aguante más de 10, Christopher. Tendremos que ver tu programa. Por ejemplo, tu compañero Entero. movimientos lo manejó entero. Y por ejemplo, para ahorita ya vamos en 15, son 32,000 operaciones. Y para el de 20 sí me dio bien el 1,000,000 de movimientos. Sí, o sea, está medio raro que no te haya aguantado más de 10. Hay algo que tendremos que revisar en tu caso, Christopher. Esa nos dice que para 25 discos ya tardó 37 minutos. Aquí digamos que por la naturaleza aparentemente de cómo se maneja el procesador, pues no les está dando el doble, el doble, el doble, sino más o menos les está aumentando como 50% cada disco. Que aún así 50% para cada disco está de locos. ¿Sí? Varía mucho de máquina a máquina, definitivamente. Para 15 discos, por ejemplo, Miguel García nos dice que le tardó 32 segundos. Aquí tardó 46. Varía de tipo de máquina, tal vez si tengan muchas cosas abiertas, tal vez nos llegue a variar un poco de code blocks a DEPC++, por ejemplo, a Sinhai, tal vez haya puntos particulares en cuanto a los compiladores. Tal vez Incluso en la algún momento ruta determinado, dime, te escucho. incluso la ruta, o sea, de la accesibilidad del programa, ¿no? Al momento de ejecutarse. Sí, también del tipo de memoria. Bueno, es que no sé qué tipo de memoria usen, que la accesibilidad ya no sería tanto, porque como eh, solo estás, digamos, ¿cómo te diré? Una cosa es la carga del archivo, ahí sí estoy de acuerdo contigo, la accesibilidad varía, pero se supone que tu tiempo ya solo lo estás tomando de lo que es las operaciones y el despliegue Ajá. del monitor.
Es cierto, es cierto. Y Profesor, ahí ya la accesibilidad ya no pegaría tanto. Sin embargo, por ejemplo, si está trabajando algo en paralelo, tal vez así como que comparte un poco el procesador, o si tienes de varios núcleos o no es de varios núcleos. Supongo yo que al estar haciendo tantas operaciones de un tipo le da prioridad y todos los registros del procesador se los asigna a él, y entonces ya en lugar de incrementarse al doble, pues ya nada más es menor. Interrumpí a alguien. creo que ya me escucha. Sí, ya, Christopher, ya. Sí, le estaba comentando de que mi programa a partir de los 10 discos, es que digamos que mi programa primero imprime cómo va ordenado los discos. Por ejemplo, si metí 5, imprime 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y digamos que al meter más de 10 discos, hace todos los movimientos, pero al imprimir cómo queda ordenado al último, como que ya lo que imprime es un número muy aleatorio, o sea, como que ya no imprime el ordenamiento bien, no sé por qué. Posiblemente te esté saliendo del límite del arreglo. Habrá que ver. Lo primero cuando estás manejando arreglos es verificar que no te esté saliendo de los límites. Por ejemplo, uno típico es que si tu arreglo es de 10, tus índices son del 0 al 9. Y si tú intentas señalar el 10 no existe. Ese es el más común. No quiere decir que en tu caso sea ese. Ese es el error más común. Que uno esté apuntando el índice fuera de los límites del arreglo. Y dentro de esos, el más común es que son 10 y apuntas al 10. No, el 10 no existe, es del 0 al 9. Otro que también suele ser común es que manejas mal tu operador y alguna variable y de repente apuntas al -1. ¿Sí? Esos son los dos más comunes manejando arreglos, pero no sé cuál sea tu caso. Necesitaremos ver tu programa en específico. Si quieres, enviármelo por WhatsApp, Christopher, y lo revisamos. Ok. ¿Sí? O al término de la clase, si quieres, la terminamos un poquito antes y dejamos como una media hora para dudas. La clase termina, ya no me acuerdo el de hoy, ahorita se los comento. A las No me 2. acuerdo. A las 2, la terminamos antes y dejamos esa media hora para tu caso, Christopher. Quien se quiera quedar en la revisión, pues con todo gusto. ¿Sí? Ok, ¿cómo ven? ¿Cómo ven cómo se va incrementando Torres de Hanoi? Ahora, el de operaciones sí está casadito con la fórmula, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, ¿y para qué hacemos estos ejercicios? Dos cosas. Uno, insistir mucho. No es el número de datos, es el número de operaciones lo que hay que tomar en cuenta. O sea, vaya, repetimos el ejemplo de una pared. Duplicas el largo en una pared cuadrada. Duplicas el largo, entonces me llevo el doble de pintura. No, porque es una pared, es de 2 dimensiones. Entonces, cuando yo duplico mi pared, se cuatriplica la pintura que necesito. Si hago 3 veces más larga la pared y es cuadrada, pues la pintura son 9 veces más. Y una cerámica es cúbica. Si yo duplico el tamaño, ya es 8 veces más pintura. Un foco, aléjalo el doble. Entonces necesito, si este es de 20, si este es de una 40 watts de luminosidad, bueno, el equivalente en ahorradores. Está el doble de distancia, entonces necesitas el doble de luz. No, porque la luz que llega es de naturaleza cuadrática. O sea, vaya, el hecho de duplicar la distancia necesitaría un foco 4 veces mayor para que me dé la misma luminosidad. ¿Sí? Torres de Hanoi le aumenta un disco, entonces aumenta casi nada. No,
en teoría se debería duplicar por la naturaleza de cómo trabaja el procesador. Bueno, se está incrementando como un 50% cada disco. ¿Sí? ¿Me logro dar a entender? Sí, profe. ¿Sí? HD, Full HD, 4K. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el número, o sea, no va en proporcional al número de píxeles lineales, sino al número de píxeles ya multiplicado largo por ancho. Y si aparte eso involucra más colores, pues ya es una tercera dimensión. Y si involucra cambios en la calidad del sonido y eso aumenta también el número de bytes, pues resulta que ya tengo, ahora sí que un aumento de 4 dimensiones, largo, ancho, colores y sonido. Entonces puede ser que mi internet no aguante con 4K. ¿Sí? ¿Seguimos bien? Sí, ¿Sí? ¿Todo eso sí me logro dar a entender? sí, O sea, Sí, lo que, profe. lo que tenemos que ver es la naturaleza del problema. Y bueno, ya hablando en sistemas, en qué momento se va a alcanzar la carga máxima y, y que el diseño de nuestro sistema aguante la carga máxima. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Seguimos sin problemas? sí, profe, todo bien. Ok. Y bueno, y ya tomar provisiones a veces probabilísticas. Por ejemplo, ahí les voy una anticipada. Estamos en septiembre. ¿COVID tendrá algún incremento parecido a lo que sucedió el año pasado, que se juntó fiestas decembrinas y la combinación COVID-influenza? Yo creo que por la población ya estar en un porcentaje vacunada, creo que no. Puede ser, es muy razonable tu punto de vista. Y ahí sí importaría mucho hacer una estimación de cuánta está vacunada, de cuánta ya fue contagiada y pues, darle seguimiento a las investigaciones, por ejemplo, si el hecho que te dio COVID involucra que ya no te va a dar COVID o que no te va a dar tan fuerte probabilísticamente. ¿Sí? Pero todo Profe, eso, por ejemplo, sí, ahí también entraría lo de las nuevas variables que están saliendo. sí, claro, o sea, vaya, el gobierno, el gobierno de México debe de estar y digamos, la Secretaría de Salud particularmente debe estar haciendo varias estimaciones. Debe estar haciendo estimaciones de las variantes, darle seguimiento a las variantes y qué está sucediendo con ellas. Debe estarle dando seguimiento a las investigaciones de reincidencia de vacunación, tanto a aquellos que les dio sin tener vacuna como a aquellos que les está dando teniendo vacuna. Debe ver las investigaciones de la combinación COVID-influenza, las investigaciones de lo que sucede por grupos de edad y dentro de ello hacer una planificación. Ahorita debe estar haciendo una planificación muy realista para sus escenarios en diciembre, que comenzarían siendo pesimistas con el movimiento por el Buen Fin y siendo más optimistas por las reuniones de Navidad, Año Nuevo. Y con base en eso, pues debes jugar a la probabilidad. Por ejemplo, decir si es caso optimista, caso pesimista y tener diferentes escenarios, e incluso ya para saber cómo vas a reaccionar cuando se dé un escenario. Seamos honestos, por más previsiones que tengan, puede surgir una variante inesperada, puede ser que como se comportó en otro país, no se comporte en México. O sea, no hay forma de saberlo a ciencia cierta y no hay forma de tener todos los escenarios, pero peores si no tienen los escenarios. ¿Sí? Es muy impredecible, ¿no? Incluso sí.
Sí, es Por, impredecible. o por ejemplo, podía poner, por ejemplo, ese tal hongo, ¿cómo se dice? El hongo negro, que era pues otra variable impredecible, que nadie se lo esperó y creo que surgió a partir en la India, pues por más que nada por su cultura y la higiene que hay por ahí. Sí, particularmente México, yo creo, debe tener un seguimiento a países que de alguna manera su estructura poblacional, su combinación economía formal e informal se parecen a la de México. eh, Creo que de las más próximas está la India y Brasil. O sea, países que por un lado tienen en algunas áreas mucho desarrollo y en otras bajo desarrollo y tienen un porcentaje de economía informal fuerte, ¿no? Pero bueno, también aunque les dé seguimiento, no es lo mismo India y Brasil con respecto a las variantes, ¿no? Tienen sus particularidades de variantes diferentes a las de México. Y yo creo que también le debe dar por la cercanía seguimiento muy puntual a Estados Unidos. Dice Eric que de todos modos se contagian estando vacunados. Sí, sí, o sea, indudablemente. Por ejemplo, ha habido profesores en UPIXA que estando vacunados se contagiaron. Parece ser que en algunas vacunas, en el caso de CanSino, que fue la que nos tocó a los profesores, ahí quizá lo importante de CanSino no es que no te contagies, sino que la probabilidad de que sea un contagio grave disminuye al igual que en todas las vacunas. O sea, un porcentaje muy alto. Entonces son dos seguimientos, Eric. Uno, la cantidad de contagios y otro, la gravedad de los contagios estando vacunados. A las dos variantes a los dos parámetros hay que darle seguimiento. Y pase lo que pase, entender que hay escenarios que incluso no pudiste prever. Por mejor responsable que seas, pues saber que algunas cosas reaccionarás sobre la marcha. ¿Sí? Ahora bien, dentro de los escenarios predecibles, porque no todo es impredecible, algunas cosas ya se pueden prever como escenario probabilístico. Ahora sí, sobre esos escenarios nos vamos a qué sucedería en las cargas máximas de los diferentes escenarios. Y en esas cargas máximas, pues nos da también, por ejemplo, si un hospital se hace COVID o no se hace COVID. A esta altura ya debe estarse haciendo el plan para diciembre, por si es necesario reconvertir hospitales a hospitales COVID. O, por ejemplo, darle capacitación a los médicos acerca de las variantes, por si llega alguna variante, ¿no? O sea, digamos en cuanto a la capacitación, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a los insumos también, ¿no? Tener ya previstas situaciones, por ejemplo, montos ya autorizados para compra de vacunas, ¿no? O sea, vaya, todo un análisis de escenarios que tienen que ver con un poco estas cargas también. O sea, ¿qué pasa si aumenta mucho el número de contagios? Y con esos escenarios hacer ya estimaciones, planificaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Se puede predecir las demás variables? ¿Se puede predecir nuevos escenarios? Híjole, es muy difícil prever si va a haber nuevas variantes, hasta donde sé. Pero, digamos, ahora sí que debes de armar un escenario en donde hay una variante no prevista, que suene raro, ¿no? O sea, vaya, lo que quiero decir es que sí, uno de tus escenarios debe ser por si surge otra variante, aunque no conozcas qué variante es. Otro escenario es si alguna variante que ya sucedió llega a México. Otro escenario más optimista es que no llegue ninguna variante fuerte a México, ¿no? O sea, también hay escenarios optimistas. Pues creo que le llaman, no sé, creo que en economía le dicen el cisne negro. No sé si sea en economía, no sé qué, en qué otras ramas. Sí, los famosos cisnes negros, ¿no? Entonces sí, debes tener diferentes escenarios.
¿sí? Y dentro de esos escenarios, algunos involucrarán irse al peor escenario, y el peor escenario es donde importa más la carga máxima. O sea, ¿qué pasaría si te vas al peor escenario en cuanto a hospitalizaciones o el peor escenario en cuanto a contagios, ¿no? Y aún así, por más que prevengas, por ejemplo, el peor escenario en Cinépolis creo que era que los cines estuvieran cerrados mes y medio. Se sobrepasó su peor escenario, ¿no? Quiebran. En los casos de los grandes, porque como son muy solventes, yo creo que eh, pueden soportar, pues ya renegociaron sus deudas definitivamente, ¿no? No creo que llegue a tal grado. Es un escenario muy dramático, no creo que llegue por la solvencia de las grandes cadenas, ¿no? Cinemex, Cinépolis. Sin embargo, colateralmente sí llegó a pegar. Por ejemplo, había de las pocas sobrevivientes que vendían DVDs, ya quebraron, ¿no? O la Gandhi ya dejó de vender DVDs. Ya se salió del mercado de ventas de DVDs de cine. Hace no mucho este año. Y mi sub también esa parte prácticamente la está desapareciendo, ¿no? Entonces, Bueno, pero profe, también esto pero eso depende. no solo se debió a la pandemia, eso se debió a un cambio donde ya la mayoría está en Netflix o plataformas similares. Entonces, hay cambios en cuanto a la cinematografía derivadas de aspectos tecnológicos que apresuró la pandemia, que apresuró la pandemia, como esa parte de venta de DVDs de cine. Parece que la pandemia aceleró ese proceso que ya venía. Y en cuanto a los cines, yo creo que van a aguantar las grandes cadenas de México. Posiblemente los que sí ya hayan clonado son pequeños cines que todavía sobrevivían como clubes de cine. Muy posiblemente eso sí, haya muchos que ya desaparecieron. Y tiendas que vendían DVDs de cine. Igual tiendas que vendían libros de viejo que le llamaban, ya desaparecieron muchas de ellas. Entonces, en ese mercado micro, ahí sí te creo que muchas estén desapareciendo. Interrumpí a alguien. Yo, profe, que igual yo iba a comentar que lo de las plataformas, ¿no? Que eso también ayuda a que se vaya actualizando y pues es normal, ¿no? Se busca otro tipo de cosas, como por ejemplo ahora lo de que todo te llega ya a tu casa, ¿no? Antes no se le tomaba tanta importancia y ahora pues ya es como el pan de cada día, ¿no? Sí, las empresas de paquetería sufrieron retrasos por justamente se sobrepasó su capacidad, hablando de carga máxima, sobre todo al inicio de la pandemia, se sobrepasó su capacidad. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? Se sobrepasa su capacidad y al sobrepasarse hubo muchísimos retrasos de entrega, muchísimos. Pero eso se debió a que tenían una capacidad instalada, hablando de carga máxima, y la pandemia hizo que se les fuera encima, ¿no? Y entonces, no, es que mete más recursos y demás, pero en algún momento determinado dicen, "No, es que para mí yo no los puedo aumentar de un día para otro, tengo que hacer toda una planificación hasta financiera, ¿no? Y además, ¿hasta dónde la puedo aumentar? Y hay escenarios diferentes. Por ejemplo, si después de la pandemia la compra en línea permanece o se regresa, o en qué porcentaje se regresa a su nivel anterior. ¿Qué tal si yo hice ya una inversión muy fuerte suponiendo que mi nivel de paquetería iba a permanecer y ya terminando la pandemia baja mucho, casi al nivel que estaba antes de la pandemia y yo ya tengo una capacidad instalada inexplotada, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer un esquema de negocios en ese sentido y tiene que ver con carga máxima. Hasta dónde aguanta mi capacidad y cuánto creo que vaya a ser la demanda en el mercado. Y además, cómo reacciona la competencia también, ¿no? Sí.
Por ejemplo, una persona de tienda de abarrotes ya sabía que más o menos por qué fecha subían y compraba 40,000 pesos. Y una tienda chiquita, así familiar, compraba como 40,000 pesos de cigarro, ¿no? Ahí le hacía su hueco, ahí su espacio para tenerlos almacenados, al fin no se echan a perder. Y pues ya los iba sacando en los próximos 4 meses, ¿no? Ya la experiencia que tenía daba para eso. Y también la liquidez que tenían, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con cargas máximas. Y algún otro ejemplo les iba a poner. Y se me fue ahorita el otro ejemplo que les iba a poner. Se me fue completamente. Bueno, ok. Sí, sí, entonces todo eso es lo que tiene que ver con el tema de, repito, cargas máximas. Por ejemplo, ya me acordé, Compañía Federal de Electricidad está horrendo su sistema de pago vía internet. Horrendo, su app nunca está disponible casi. Entonces, está sobrepasado su sistema para pago. Eso es algo que la Comisión Federal de Electricidad debería solucionar. O sea, no puede estar apretando tanto a las personas para que paguen a tiempo. Ok, está en su derecho, yo creo que está en su derecho. Pero al mismo tiempo no puede tener un sistema que uno tiene que estar haciendo como 8 intentos para poder pagar. No, digamos, es un sinsentido, ¿no? Una falta de consistencia. Si quieres que pague a tiempo, pues está bien, pero que tus sistemas me faciliten pagar a tiempo. Entonces, por ahí hay un problema de la Comisión Federal de Electricidad que definitivamente está sobrepasado su sistema de pago. Deberían ahí de hacerle cirugía mayor. Algo tiene el sistema de cobros vía PP de la Comisión Federal de Electricidad, diferente a sus cajeros, que eso se paga sin problemas, ¿no? Ok. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. Alan Sánchez, ¿algún comentario? Sí, profesor, tenía un comentario, pero no sabía si iba con el tema. Dímelo. Lo que pasa es que el semestre pasado tuve el profesor de finanzas y él nos estaba explicando que el trabajo de un informático a veces es facilitar, ¿no? Es optimizar y hacer que muchas personas dejen de trabajar, obviamente, porque si hacemos un ensamblaje súper rápido, pues muchos obreros ya no tienen el trabajo. Entonces, él me explicaba, por lo que recuerdo, decía que a veces los informáticos tienen que medirse y tienen que no hacer que todo se haga súper fácil. Porque si nadie trabaja, nadie consume, y si nadie consume, nadie tiene dinero. Entonces, era con lo del tema de hace ratito, no el de saturación, sino el anterior que estaba mencionando. No está tan fácil esa dinámica. Yo lo que creo es que los informáticos deben tener una ética muy fuerte, o sea, tener, digamos, una reflexión crítica sobre su finalidad y también sobre cómo enlaza la tecnología con esas finalidades de una organización, ¿no? Yo creo que lo peor que podemos tener en una empresa actualmente es un informático que diga, ¿qué es lo que quieres que haga y lo haga? Hay una tienda de abarrotes, perdón, de Tlapalería, le llaman Tlapalería Carlitos. Está genial. A mí me encanta porque voy y les llevo el problema. O sea, voy y les digo, haz de cuenta, bueno, les voy a contar un caso chusco. Había una, ¿cómo le llaman esta?
del inodoro, la caja. Estaba como, se movía. Entonces yo les dije, oiga, pues es que tengo un problema, la caja se mueve. Entonces necesito, supongo yo, ya vi y hay un hueco ahí, supongo que se puede hacer algo para que no se mueva. Y me dice, no, pues es que, ¿por qué no cemento? Y le digo, no, pues cemento es, no, por el material se va a terminar quitando. No, yo me imagino que debe haber algo así como una plantilla, así como las que se ponen en los zapatos, de un material flexible como plástico. Y me dicen, "Oh, espérenme tantito". Y me traen un rectangulito así como de hule. Y me dicen, pues lo más cercano que tengo es esto. No, pues deme 4 y si no me sirven me las cambia por otra cosa. Sí, pues ahí llevo. Con 4 pesos se solucionó el problema. Un hulito ahí puesto en el hueco y ya. Pero a lo que quiero llegar es que uno va a la palería y le dicen, a ver, ¿qué quiere? Y ellos tienen una actitud de escucharte, o a pesar de que tienen mucha gente, te escuchan un minuto y te traen algo que creen que es lo que te sirve para solucionar lo que les estás diciendo. O sea, por eso sí tiene un montón de gente, yo creo por la actitud. Entonces, creo que la actitud de los informáticos, a ver, no es que yo quiero un servidor así, no, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres solucionar con él? Y entonces ya te digo, no, es que, pero espérame, tu problema no es tu servidor, ¿no? Tu problema tal vez sea, como alguien decía, es que crean una super máquina y cuando llegó el consultor dijo, ¿no ves que tu hardware debería responder bien? Lo que se dio cuenta es que le habían puesto como 40 índices secundarios a la base de datos. Entonces, no, a ver, me empecé, ¿qué usas? ¿Qué haces? A preguntarles y no, les quité 35, solo dejé 5. No, pues ya con eso volaba el sistema. ¿Por qué? Porque él no pensó en lo que les pidió el usuario, sino cuál era la problemática del usuario. Ahora, dentro de esa problemática, la parte ética es una parte que deberían estar muy al tanto los de informática. Entonces, yo en lo personal creo que más que no llevar la tecnología al extremo, yo creo que hay que pensar en las consecuencias sociales de la tecnología y sí una reconfiguración social, ¿eh? Por ejemplo, creo que el planeta ya no aguanta nuestra política de consumo. O sea que hablando de carga máxima, hemos sobrepasado la carga máxima que el planeta puede renovar. Nos estamos acabando el planeta. Yo creo que debemos de cambiar a una política de menos consumo. Consumir lo menos posible. Comenzando por aquello que no nos sirve, véndanlo, regálenlo, recíclenlo y ya no compren cosas que realmente no necesitan. Creo que una de las cosas en las que podríamos ayudar mucho al planeta es que los países desarrollados y medianamente desarrollados dejáramos de consumir. Y bueno, pero habría menos dinero. Yo creo que ahí también necesitaríamos una reconfiguración social, ¿no? De cambiar de una política, de una sociedad de consumo a una sociedad que aprenda a vivir consumiendo menos recursos y haciendo que la riqueza se distribuya de manera más justa para los que hacen más esfuerzo. Creo que nos alcanzaría a todo, ahora sí que a todo el planeta. Sí darían los recursos para que todo el planeta satisfaciera todas sus necesidades básicas. Pero bueno, es un tema ético que ahí está presente, muy interesante. Alan, ¿verdad? Sí, profesor. Pues bueno, ahí hay un tema ético muy interesante, pero yo sí rescataré ahorita ese punto, que los informáticos no deben hacer sistemas, deben crear soluciones. Ok, dentro de esas soluciones sí implica crear sistemas, pero no es crearlos por crearlos. Ese sería una coyuntura muy grande en ese aspecto porque pues están las grandes empresas y sus intereses. Sí, claro, sí, ahí claro que sí pegas intereses, ¿no? Indudablemente.
a favor y en contra, o sea, no, es inevitable. Ok, entonces todo este tema es con la intención de que prevean las cargas máximas del sistema. ¿Sí? Ya hablamos de, por ejemplo, la carga máxima de cuando un sistema de inscripciones, cuando un sistema bancario, la carga máxima en Torres de Hanoi, bueno, cómo va creciendo y creciendo. Las cargas máximas en otros sistemas como si hay o no un posible cuarta ola en diciembre, las cargas máximas en pensión de adultos mayores, conforme a la pirámide poblacional que viera aumentando, tal vez se estabilice en 20 años. Estamos hablando de cargas máximas que ustedes deben prever en sus sistemas. ¿Cómo ven? También sería la especificación del usuario, ¿no? Sí, claro, normalmente antes de hacer un trabajo llegas a una especificación de usuarios que le enlazas con tu plan del usuario y ya llegas a una especificación, ¿no? Estaba viendo una historia en internet de un sujeto que contaba su experiencia con un cliente que decía que quería que metiera WhatsApp en su aplicación. Y dice, ¿cómo es posible que pueda meter una aplicación dentro de otra aplicación? Y estaba reciente el cliente de que sí se podía y que ese era mi trabajo, ese era el trabajo, ¿no? Según la ley. Sí, mira, hay de todo. También deben de tener presentes, bueno, me voy a dejar leer tantito de carga máxima, de lo que es incluso variantes sociopolíticas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué va a terminar el lío con Highway? ¿Va a tener su sistema operativo propio o no? Parece ser que sí, que ya no logró un acuerdo con Estados Unidos y ya no va con Android, va con su propio sistema operativo, ¿no? Y dentro de eso, las redes 5G traen un pleito ahí que hace recordar a la política de la Guerra Fría de hace décadas, ¿no? Esos factores también ustedes como informáticos deben estar al tanto. ¿Sí? Los factores sociopolíticos como, ahora sí que la reunión que hubo de todos los países latinoamericanos. Muy en lo general y digamos más sobre las consecuencias. Por ejemplo, aquí no nos pega tanto en informática una situación, digamos, aspectos de lo que de lo que se ha vivido en Cuba. Pero, por ejemplo, a los de salud sí deben estar muy al tanto de ese fenómeno, porque Cuba, independientemente de cómo se juzgue su sistema, es uno de los líderes mundiales en medicina y todo apuntala a que van a tener vacunas contra COVID dentro de muy poco. Entonces, por ejemplo, no es descabellado que México le compre a Cuba vacunas contra COVID tan pronto estén autorizados. Y supongo que ahí va a ser un poco extraño porque no sé hasta dónde los factores políticos de Cuba influencien a la Organización Mundial de la Salud a darles el aval internacional o no. Pero para nada es descabellado que México esté al tanto si es en un momento determinado pueda comprarles vacunas a Cuba contra el COVID. Y repito, Cuba es líder en medicina a nivel mundial, es uno de los líderes, que es algo que en general pocos conocen en México. Entonces, ahí sí, el factor político en ese terreno sí impacta, informática no tanto, pero sí en el área de salud, ¿no? Oiga, profe, es que tenía ahora sí que más bien un escenario futuro, si a futuro, por ejemplo, los médicos o algunos, no sé, profesionistas fueron reemplazados por inteligencias artificiales, médicos, Ese tema lo vamos a tocar en el tercer departamental con más calma. Alguna argumentación de hasta dónde es posible o hasta dónde no es posible, cuando veamos el tema de heurística. Sí, adelantándonos un poco, lo que parece no tan sencillo de ese reemplazo que lleva décadas mencionándose, es el hecho del número de combinaciones que puede tener la medicina.
el número de combinaciones es altísimo. Quien no me lo crea, ve el Doctor House, ¿no? La serie El Doctor House. Que todavía por ahí yo creo se puede conseguir. Y dentro de ese número de combinaciones, el contexto. O sea, vaya. Con la misma sintomatología o sintomatología parecida, no es lo mismo diagnosticar a alguien de una colonia más o menos de altos recursos a una colonia de bajos recursos. No es lo mismo diagnosticar, por ejemplo, a un albañil que a un maestro. Lo más probable es que el maestro vaya más o menos rápido al médico y lo más probable es que un albañil se aguante el dolor y cuando lleve un cuadro pueda hacer un diagnóstico distinto. También por colonia puede llegar a variar, ¿no? Entonces hay muchas variables que harían un poquito difícil que la inteligencia artificial trasplantara algoritmos que fueron desarrollados en un país avanzado, normalmente en personas de mayores recursos, y que de repente los traspasaras a una colonia diferente con otro contexto. Por ejemplo, tan solo la medicina. A este le puedes dar patente, tal vez, si es una persona de recursos altos, le puedes dar la mejor medicina de patente. A este de bajos recursos, difícilmente le vas a dar una medicina de patente, no porque sea mala, sino porque no va a tener para pagarla. Entonces, aunque tu diagnóstico coincidiera, la medicina que le vas a dar puede ser distinta. Y hasta puede variarte, que no es lo mismo que tenga una farmacia del ahorro cerca o que tenga una farmacia similar cerca. O sea, el número de variables es tan elevado que parecería que va a trabajar mejor un médico de colonia que un sistema experto de salud. Pero es un tema interesante y es un tema siempre polémico. ¿Sí? Que tiene que ver con el número de variantes y el número de variantes a su vez tiene que ver con el número de combinaciones y el número de combinaciones hace que crezcan similar a Torres de Hanói. Entre más variantes tengas, el número de cómo se combinan se hace explosivo como se hace explosivo Torres de Hanói. Y frente a esos algoritmos, esos contextos explosivos, parecería ser que el cerebro humano tiene ventaja como máquina heurística frente a las máquinas tradicionales. Parecería que es una de las explicaciones por las cuales no se ha logrado la meta de hace décadas que haya un sistema médico experto. Y parecería sin nada más, que donde más se explotan las máquinas es en contextos donde haya muy pocas variables y un alto volumen de datos a procesar. Parecería ser que ahí es donde las máquinas pueden ser más útiles. Pero repito, es un tema abierto, no hay conclusiones definitivas. Bueno, me adelanté. Algo que vamos a ver en el tercer departamental, que todos lo vamos a ver ya un poco más minuciosamente. ¿Preguntas, comentarios? Daniel Holguín, ¿algún comentario? ¿Puedes dejar de compartir, No, por profesor, favor? ninguno. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, hoy hemos divagado, porque no hay otra palabra, de verdad hemos divagado con este tiempo. ¿En qué momento será la carga máxima? Entonces, el tema de hoy es cargas máximas por todos lados, cargas máximas en adultos mayores, ¿sí? Estamos hablando de cargas máximas en adultos mayores, en la pensión de adultos mayores, cargas máximas en presas y posibles desbordamientos, cargas máximas en evacuaciones,
por alerta sísmica. Cargas máximas en sistemas bancarios. También una carga máxima en los sistemas de represas, ¿no? O los sistemas Sí. ¿cómo se llama? De alcantarillado. Cargas máximas en sistemas de alcantarillado. Ok, y ya que tienen estas cargas máximas, la otra pregunta es qué hacer, ¿no? Puede ser que no se apruebe un sistema. Puede ser que ustedes digan, sí aguanta mi sistema siempre y cuando esté óptimo y entonces mantener el sistema, por ejemplo, ¿no? Con políticas de desasolve. O sea, una conclusión interesante puede estar, no, el drenaje está bien, lo que está mal son ¿cómo se llama? Todas las tapas que están ahí bloqueadas porque les echaron tierra, les echaron plástico. Lo que hay que hacer es limpiarlas para que las coladeras pues puedan mandar todo el agua al drenaje. El drenaje como tal se aguanta la carga máxima, lo que tiene es cuellos de botella porque todas las coladeras están tapadas, ¿no? O sea, puede haber muchas cosas que en un momento determinado pueden sacar como conclusión, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que pueden hacer es está interesante. ¿Qué opinas frente a esta que le estamos poniendo? Mariana Montserrat, ¿qué opinas? Mariana Montserrat, Mancilla. ¿Andas por allí? Mariana Arroyo. ¿Qué opinas, Mariana Montserrat, frente a esta que estoy iluminando? Idiomas no desaloja en caso de alerta sísmica, ¿por qué? Mariana Arroyo, ¿por qué crees que se llegó a esa conclusión? La verdad no sé, profe, no la logro comprender. Y te voy a decir cómo se llegó a esa conclusión. No les da tiempo. Desalojan entre 3 y 4 minutos. La alerta sísmica les da máximo 50. O sea, los tomaría bajando las escaleras. Y se juzga que es más peligroso que si llegan a moverse las escaleras, que se caigan en las escaleras y que todo el mundo siga bajando. Cuidado, diferente a primer piso de ingeniería. Ahí sí les da tiempo. Y si es el mismo primer piso. O sea, lo que pasa es que, otra vez, cargas máximas. Las escaleras del primer piso de edificios como sociales e ingeniería sí les da para desalojar. Y el volumen de alumnos. Las escaleras del primer piso de idiomas, o sea, de las de idiomas, no les permiten desalojar dado el volumen. Interesante, ¿no? Sí, profe. ¿Cuál es el tiempo de desalojo de la biblioteca? 40 segundos. Ahí sí, pues, abres las puertas y vámonos todos hacia afuera. Les da tiempo. Bueno, cuando el temblor es en Morelos, que fue una cosa rara, no da tiempo de nada, pero vaya, estamos hablando de Guerrero, Oaxaca. ¿Sí? Es otra vez un problema de cargas máximas. Y además, ¿por qué no desaloja? Porque no logra, pues su carga de alumnos no logra en el tiempo disponible hacer un desalojo. Menos riesgoso es que se queden ahí y ya terminando el movimiento telúrico, desalojan.
con calma. Sí, ven todas las implicaciones que va teniendo el tema de carga. ¿Por qué puede estar en un cargador? ¿Cómo? Bueno. Creo que alguien les preguntaba de un cargador. Bueno, ¿ven todo lo que implica cargas máximas? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues es un tema que como informáticos tienen que saber. ¿Y cuál es la materia que más Y cuellos de botella, por favor, ahorita que lo mencionó. es que el cuello de botella justamente tiene que ver con un balanceo de cargas? O sea, dicho de otra manera, tú calculas tu sistema de tal manera que no se arme un cuello de botella. Por ejemplo, si tú calculas, si tú haces un segundo piso de periférico, tienes que calcular las salidas, para que las salidas no te hagan un cuello de botella. ¿Sí? Puede ser que tu carretera sea el cuello de botella o puede ser que tu cuello de botella en la carretera esté cuando arregles un carril de la carretera o puede ser que tu cuello de botella en la carretera esté en la caseta de cobro. Entonces, tú lo que intentas es balancear las cargas o dicho de otra manera, que la capacidad, por ejemplo, de la México-Puebla, si tú arreglas un carril, te permita sacar el flujo de los autos. Si tú en un momento determinado tienes las casetas de cobro, que las casetas de cobro te permitan ese volumen y entonces ya tienes nivelado el número de carriles, incluyendo algún carril que esté descompuesto, incluyendo tal vez el sistema de cobro. Y ese tema se le conoce como balanceo de cargas. O sea, los diferentes puntos en tu sistema que no haya ninguno débil, de tal manera que no pueda ya, digamos, que haga justamente un cuello de botella y por eso se atrase todo tu sistema. Hablando de vacunas, pues la capacitación a los médicos, la distribución de vacunas, los centros de vacunación, los estacionamientos para los centros de vacunación o el transporte tanto en coche como público y que no haya en todo eso un cuello de botella. ¿Sí? O un elemento que funcione notoriamente mal. Se ha mencionado mucho, citar otro ejemplo, que se transmitieran las clases en UPIXA. Y la primera pregunta es, ¿y se podrá? O sea, me refiero, tenemos el internet adecuado, pero ese es un punto que puede armar un cuello de botella. Otro punto sería el sonido, otro sería la imagen, otro sería la imagen del pizarrón de lo que el maestro puede estar escribiendo. Entonces, los principales elementos deben estar funcionando de manera coherente sin que ninguno sea un elemento que falle o que arme un cuello de botella. ¿Sí? Es un tema de balanceo de cargas y eso lo deben ver también en materia de investigación de operaciones. Dadas varias variables, cómo llego a lo óptimo, pero dadas ciertas restricciones. Y normalmente eso, ¿quién te lo da? Te lo da el elemento más lento, es el que te da la velocidad final. O sea, de nada le vale que le ponga un supermotor si no tengo un buen conductor o si no tengo buen tiempo en los pits. Si tengo un conductor, quizá no el mejor, pero muy bueno. Tengo un coche, quizá no el mejor, pero muy bueno. Y tengo un tiempo en los pits muy bueno, pues tal vez no aspire al primer lugar, pero bueno, siempre estaré entre el quinto o sexto lugar y en golpes de suerte, pues aspiraré a estar en el podio, ¿no? Pero si algún elemento falla, pues ese elemento va a tirar a todo mi sistema. Quizá no tirar de manera completa, pero sí hacer que no, que no trabaje adecuadamente. ¿Sí?
¿Alguien conoce a Alex Ferguson? ¿Es entrenador de Manchester United hace tiempo? ¿Nadie? Estaba él cuando se No, llevó a profe. Chicharito. Él tenía pocas estrellas, pero se jalaba a muchos novatos, prometedores, y tenía una filosofía muy peculiar. Juega el que esté mejor. Entonces la presión para las estrellas era endemoniada porque sabía que si bajaban de nivel, los sentaban a la banca. Y la motivación para los novatos era, pues si estoy en muy buen nivel, le gano el puesto al titular, por lo menos este partido. Y nunca le compitió al Barcelona y al Real Madrid o algunos similares, pero estaba pegadito a ellos en el nivel, pero lo interesante, con una nómina 10 veces menor. Pero su sistema era muy coherente, su sistema de motivación, su sistema de trato justo, su sistema de búsqueda de talentos, de dónde obtenía recursos, pues cazaba un talento y a veces si resultaba lo vendía al triple, entonces ganaba algunos millones de dólares. Y tenía apoyo a la directiva. O sea, hizo un sistema muy coherente, peleaba el campeonato. Cuando lo sustituyeron, el Manchester United bajó del segundo lugar al lugar número 14 con la misma plantilla. Ya no, ya el que vino ya no supo, no supo cómo trabajar a los jugadores para sacar lo mejor de cada uno de ellos. ¿Sí? Era un sistema muy coherente, les apostaba mucho a la condición física, mucho a la condición física. Entonces, muchos dicen, bueno, ¿y por qué Chicharito en los últimos 20 minutos entraba en aquel tiempo y revolucionaba el equipo? Porque decía, solo tengo 20 minutos para demostrar algo y 20 minutos pues podría correr como loco con la condición física que trae 20 minutos, pero además el equipo Manchester United aguantaba porque tenía una condición física muy buena y el otro equipo ya estaba cansado. Entonces, eso de revolucionar los partidos en los últimos 20 minutos era una estrategia del Manchester United. Muchos partidos los ganó en esos últimos 20 minutos, pero también pocos se acuerdan que una de sus apuestas era una condición física endiablada. ¿Sí? Ese es un muy buen ejemplo de cómo se enlaza todo bien y no hay cuellos de botella. Otro ejemplo, el famoso Bochito. Bueno en economía, bueno en mantenimiento, bueno, facilidad de mantenimiento. O sea, el Bochito fue una maravilla tecnológica. En ningún rubro sacaba 10, pero en muchísimos sacaba 9. Entonces, haber logrado que en tantos rubros distintos sacara 9, era una maravilla tecnológica. ¿Sí? Entonces, sí, los cuellos de botella debes calcular. Ahí es un problema de calcular cargas máximas en diferentes puntos y que ninguno te haga un cuello de botella. ¿Sí? Y ese tema se conoce como balanceo de cargas. Y ese balanceo de cargas, por ejemplo, ya hablando en software, está en varios puntos. En la instalación principalmente en la petición de sistemas web. En sistemas web no pones un solo canal de comunicación, pones varios canales de comunicación, lo que se conoce como un pool de conexiones, y al pool de conexiones le pones un balanceo de cargas para que le estás abriendo varios carriles y dentro de esos carriles estás procurando que ninguno tenga una carga en demasía o que si alguno está ocupado lo mandes por otro. Y ese sistema hace que no se te arme un cuello de botella en las peticiones al servidor. ¿Sí? Y esa es otra solución buena esa es una solución muy buena, balanceo de cargas. ¿Sí? Y está en varios puntos puede estar en varios puntos del sistema. ¿Alguien conocía el tema de balanceo de cargas en sistemas web? No, profe.
Ahí está ahí también algoritmos computacionales. ¿Sí? Aunque esto lo ven a nivel programación, el entender por qué viene de algoritmos computacionales. Viene del hecho de no crear un cuello de botella, sino de distribuir las cargas de trabajo de tal modo que la carga máxima en algún punto no haga que el sistema se alente en lo general. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? El viernes van a llenar una cédula de autoevaluación. ¿Sí? Ya hablamos del tester. Bueno. Ya, profe. Ya le revisaron a sus compañeros. Ya. Sí, ya, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es que el viernes van a llenar una cédula de autoevaluación con los diferentes retos que ya entregaron y de ahí va a salir su calificación del primer departamental. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer para eso? Ahorita simplemente aquellas observaciones que les ha hecho el tester, enviarlas ya corregidas. No olvidarse de eso porque lo que van a llenar es sobre la versión corregida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿aún podemos recibir las correcciones de nuestros compañeros? ¿Cuándo quedamos que era la fecha límite? Hoy creo. El 21. El 21, tienen el 21 y quedamos que eran el 22 y 23 para mandarlas, ¿no? Corregidas. Oye. Sí, profe. Sí, profe. El 23 cerramos el envío y el 24 registran su autoevaluación para poder ya enviar las calificaciones. ¿Preguntas, comentarios? No, profe. ¿No? Esta sesión estuvo rara, ¿no? Sí, un poco. O sea, porque o sea, el tema sí era carga máxima, eso era indudable, ¿no? Era lo que queríamos rescatar, pero los ejemplos fueron los que surgieron sobre la marcha, ¿no? Sí. Digo, y la intención era que vieran que esté en todo. ¿Sí? Bueno, creo que no se quejarán de que lo de Torres de Hanoi no es aplicado a un montón de cosas. Obviamente no tal cual, sino rescatando la idea. ¿Sale? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, pero... Creo que no, profe. ¿No? Bueno, no les dejo ejercicio hoy para que terminen de afinar las observaciones que les pudieran hacer. ¿Sale? Sale. Ok. Sale, profe. Y ya solo me quedó alguien, ¿tenía alguna duda? Si me muestra su programa rápidamente. Quien quiera quedarse unos 15 minutos a la revisión, adelante. Quien quiera irse, pues adelante también. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Bueno. Y quien iba a compartir, por favor, ahí si nos comparte su pantalla de ver por qué no corre su programa. Creo que era yo, pero yo la corregí porque sí noté que la variable tenía un límite de 10 y por eso me daba como que un número aleatorio, bueno, un número aleatorio y ya lo corregí a 20 y ya me da todo bien. Ok, bueno, mira qué curioso. Bueno, si quieres se lo muestro si quiere. A ver, nada más para ver cómo, A ver, un dónde momento. estaba. Para que no nos quedemos con la curiosidad.
Qué raro estuvo esta sesión. De los que quedan en lo que su compañero muestra su programa, ¿algún comentario? Creo que ya lo ven, ¿no? Sí. Bueno, aquí en el código, aquí Sí. era la parte donde lo definía hasta 10. Sí. Y ya le puse en 20 y ya fue como, ahorita en lo que estábamos en la clase, lo estuve corriendo y ya llegó hasta 20. Y ya lo imprimí bien. Ok. ¿Y con 10 no corría? Con 10 sí, llegabas hasta 10 y lo que le comenté de que al final de mi programa imprimía como era el orden de la última torre. Imprimía un número aleatorio en esa parte. Ah, Y es que aquí, ya es que sobrepasaba la capacidad de tu arreglo, ¿no? sí, y ya ahorita como le puse en 20, pues ya ahora sí ya lo imprimí bien, como los fue ordenando en la última torre. Ok, sí. Sí, las situaciones de arreglos cuando pasa algo como eso, es que sobrepasas. Pero sí, ese era mi único problema. Y ya. Bueno, sale pues, Christopher. Gracias. Emanuel, ¿alguna pregunta? Miguel, Alfonso, Pues no. ¿no? Sí, profe. Profesor. ¿Todo bien? ¿Algo que quieran comentar bueno, si quieren, obviamente, y si todavía tienen tiempo, de lo que comentamos hoy? Jennifer, ¿algún comentario que quieras hacer? ¿No? Ok, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Creo que no, prof. Bueno, yo nada más que estuvo medio rara la clase y ya. Bueno, pero bueno, no sé si crees que te sirve, Eduardo. Sí, 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 sí. Sí me sirvió, sí me sirvió. Sí, para que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, al hacer sistemas, créeme que muchísimos truenan por no prever las cargas. Sí, O, sí, sí, o sí. lo- o los tiempos compromiso, ¿no? Ah, sí, lo saco para tal fecha. No, ya cuando le mides el tiempo, dices, con nada sale para esa fecha. ¿Y porque no me diste, pues, el volumen de cada tarea que vas a hacer, ¿no? O lo típico, ¿no? Haz de cuenta, lo haces en un lugar donde todo está controlado y ¿cuánto te tardas para cambiarlo de empresa? Ah, pues tanto. Das el mismo tiempo y no ves que hay otras variantes que te lo hacen más complejo. Entonces, ahorita lo hemos centrado en el número de datos, pero ya hacia el tercer departamental lo vamos a cambiar al número de combinaciones, o sea, el número de diferentes variantes que puede haber y créeme que ese está peor que esto. Está de locos cuando vas metiendo todas las combinaciones que pueden existir. Pero bueno. Sale pues, nos vemos entonces. Nos vemos, Claro que sí, profe. Buen prof. día. Que la pasen bien, hasta luego.